Hola, te saludo en este día donde vas a recibir el decreto número 2 en este devocional Trica para el corazón, en papá, en mamá y finalmente en nuestros hijos. En la primera parte, en la número 1, te hablé acerca de la palabra. Ahora en este número 2 voy a hablarte acerca de ese enemigo. Cuando hablamos de enemigo es aquel que no está en la sincronía de lo que queremos. Y este es la culpa. ¿Cuánto espacio abarca la culpa en nuestro corazón? La culpa es el resultado de haber hecho algo que percibimos como incorrecto. La culpa nace de ese nivel de creencias que has ido construyendo porque lo heredas, porque experimentas a través de tus padres, a través de tus abuelos y a través de aquellos principios, valores, cualidades del ámbito moral que empezaste a crear como una idea en tu vida. Entonces nuestro corazón, que es el que se conecta con la emoción, es el que nos permite hacer ese filtro y poder discernir, poder decir, esto me duele en el corazón o esto me duele en el alma. Y eso que percibimos como incorrecto, que tiene que ver con lo que llamamos culpa, muchas veces viene y se manifiesta, ya sea por medio de nuestra pareja, que en esa relación que estamos estableciendo con nuestra pareja nace esa culpa porque tal vez incumplimos un acuerdo, porque aquello que hice, dije, alimentó las diferencias, alimentó el que nos habláramos de una manera errada, alimentó el que estableciéramos una forma de discordia entre nosotros, porque fui infiel, porque mentí, porque incumplí con un acuerdo que hayamos hecho, o la culpa nace con nuestros hijos porque expresé, porque hice algo que les hizo doler, que vi que les hizo daño y que estuvo en contra siempre de mí mismo, o no supe cómo reaccionar, o me dejé llevar por el impulso. Entonces eso oprime nuestro corazón y queda en nosotros el sentimiento de la deuda. Entonces cargamos con un sentimiento que es la culpa y de allí se deriva la creencia de sentirnos en deuda, como ese sentimiento de estoy en deuda, o sea, les debo. O sea, ellos deben sentirse bien, yo les causé, yo hice. ¿Cuál pesado es que nosotros tengamos que cargar con eso a pesar de que hayas hecho, dicho lo que hayas dicho o hecho? Las cosas que salen de nosotros generan resultados y a veces no podemos cambiar eso que se vivió, a pesar de que queramos, no podemos dar marcha atrás. Entonces, cuando nosotros hablamos en algún momento de la infidelidad, ya sea del hombre o de la mujer, con intención o sin intención, ha sido una experiencia que lo que yo resumo con esto es, se incumplieron esos acuerdos. Pero ¿qué ocurre cuando las cosas han sido hechas con esa intención? Cuando yo permito que se diera la continuidad de lo que se hizo. Muchas veces en cuanto a esa energía que se manifiesta en esa culpa y en la deuda que yo siento, en el mismo proceso energético se roba el futuro, se afecta la seguridad financiera, se afecta la reputación del otro, eh, se roba tiempo, se pierden las tradiciones, se roba la seguridad emocional,
se roba la tradición que podemos instaurar como familia o haber creado. Entonces, cuando tú te sientes tan cargado, nos sentimos tan cargados con todo esto, aparte de lo que se hizo, aparte de la idea de entonces, ¿qué hago para resarcir todo esto? ¿Qué hago para ya no sentirme culpable, para no sentir que tengo la deuda? Esto lastima tanto, tanto, que limita el fluir, que limita la alegría, que limita la creatividad y te aleja. Al final terminas alejándote. ¿Por qué hablo de la culpa? Porque muchas de las personas, de las consultantes, la gran mayoría están separados. Son muy pocas familias las que deciden continuar con un matrimonio tal como lo conocimos por medio de nuestros padres. Muchos porque no quieren repetir la historia de sus padres, porque muchos padres continuaron favoreciendo a los hijos a pesar de ellos mismos y vieron familias que no eran felices, que sus padres no eran felices, pero seguían juntos. Entonces, por nada del mundo yo quiero repetir esto. O sencillamente decidieron separarse porque experimentan que dar continuidad a eso pues no va a permitir que cada uno haga lo que quisiera hacer. Tantas experiencias hay, pero lo que más rescato de todo esto es esa sensación de culpa que queda y cuánto nos afecta cargar con esta culpa y con la sensación de la deuda que quedamos. Entonces es a donde quiero ir en este día y, y pagar esa deuda, entre comillas, es lo único que en momentos puede liberar a ese corazón culpable de ese peso. Entonces las personas muchas veces para poder resarcir esto dicen voy a pagarlo, voy a caminar descalzo, voy a ir de rodillas, voy a ir a la iglesia, me voy a cambiar de religión, voy a servir a todo el mundo, voy a empezar a hacer caridad con todo el mundo, voy a ofrendar, voy a orar porque esta carga, entonces a veces a través del cuerpo físico se aprendió a salir de la culpa. Entonces voy a dejar de comer, voy a ayunar, voy a hacer esto. Y no es que esté malo, todo esto es maravilloso, pero si tú todo esto lo estás haciendo desde la deuda que sientes con las personas que afectaste, no se está haciendo el camino. Por ahí no es. Tú puedes estar sintiendo que te liberas de esa culpa haciendo esto, pero no hay un cambio en las personas que han sido directamente afectadas por la acción, por la palabra que se cometió. ¿Cuál es mi invitación? Y lo que yo le digo a las personas, mira, todo eso que tú hagas está bien. Si para ti está bien, hazlo, síguelo haciendo, porque de alguna manera necesitas sentir que hay un propósito de hacer lo que haces. Si vas a hacer ayuno, cambia el ayuno de la deuda por un ayuno que te permita entrar contigo mismo en un estado de conciencia diferente, en un propósito no de deuda, sino en un propósito de cambio contigo, de que te ames más, de que te experimentes en amor para ti, de que te permitas perdonarte, porque el camino es allí, dejar de estar en deuda con el mundo, porque ya lo que se hizo, pero es como tú puedes continuar tu vida sin sentir que tienes que estar debiendo a los demás a los que hiciste daño y que tienes que estar haciendo por cuánto tiempo esto, si al final no se está haciendo lo que directamente deberíamos hacer con las personas que afectamos en algún momento. Entonces toda esta suma de obras y el servicio comunitario y a estas donaciones que se hacen los domingos en la iglesia, y les pregunto, ¿todo esto ha aliviado un poco la deuda que sientes? ¿Ha quitado la culpa de tu corazón? Y la mayoría me dicen, no, no ha servido. Bueno, entonces vamos a la fuente, vamos directo al punto. Y me dicen, ¿y cuál es el punto? Bueno, cuando tú tienes una deuda, debes pagar la deuda a quien te prestó, ¿verdad? Cuando alguien te presta un dinero, es cuando nosotros hablamos de una deuda económica, pues tú no le pagas la deuda a la mamá, tú no le pagas la deuda al hijo. Si esa persona a ti te prestó el dinero, pues tú vas y pagas la deuda a la persona que te lo prestó.
o tú no pones a pagar, en caso contrario de que fueras tú el que paga, tú no pones a pagar a las otras personas de tu familia algo que tú contrajiste. Entonces, esto debe hacerse de manera directa, de corazón a corazón, para que se pueda experimentar ese alivio. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos cancelar esa culpa? Cuando nosotros logramos confesarnos a nosotros mismos lo que hemos hecho en la palabra, o cuando nosotros hemos ido a los pies del Señor, a Dios, cuando hemos entrado en meditación, decimos: perdona nuestras ofensas, perdóname. Primero coloca en la mesa, coloca ante Dios eso que hiciste y tanto te aqueja. Coloca ante el ser en quien tú pongas tu fe, ante el cielo, ante el universo, ponla allí y escríbela en un papel. Di: esto que hice me está carcomiendo, esto que hice me está afectando mucho, y escríbelo. Esta confesión que tú haces tiene el poder de romper el ciclo de culpa y deuda que has ido llevando. Es algo medicinal, y cuando se hace de la manera correcta es maravilloso. Entonces, cuando tú confiesas aquello que hiciste, no solo a Dios, al cielo, a quien sea tu fuente de amor, sino también a las personas que has lastimado, a las personas que han sentido todo este dolor, es la manera más maravillosa de podernos aliviar en esa conciencia, realmente confesando lo que has hecho y decir: cuánto lamento esto que hice. Porque es probable que esta confesión no va a retroceder nada de lo que se hizo o de la falta que se cometió. Pero lo más importante es que vas a poderte liberar. Primero, confiésalo. El proceso es: vas a confesarte. ¿Con quién? Con ese ser en quien tú pones tu fe. Y tú lo confiesas, lo pones allí en un papel, lo escribes, y luego tú revisas y di: esto realmente lo deseaba hacer, lo necesitaba hacer. ¿Para qué hice lo que hice? Tal vez era un momento de dolor, tal vez era un momento de rabia, tal vez era un momento de soledad que tenías, o era un momento de mucha ira, o no lo pensaste porque ni siquiera fue la infidelidad misma, sino una actitud que hayas hecho con tus hijos, cuando les pegas de manera inadecuada, cuando los gritaste por algo que hicieron y estabas tú cargado. Revisa eso que hiciste, eso que no te puedes perdonar a ti mismo, eso que te carga tanto. Revisa esas condiciones por las que sucedieron esas cosas, sin culpar a nadie, solo desde lo que tú hiciste, solo desde la mirada de observar lo que hice. Obsérvalo. Ahora di: ¿por qué lo hice? ¿Qué pasó? Revisa eso. Y luego, cuando tú estés en conciencia plena contigo mismo y que tú digas: mira, no es justo que sigas cargando con esto. Vamos a ir a conectarme con eso, a quienes amo, a quienes ofendí, a quienes lastimé. Y entonces vas a tu esposa o vas a tus hijos y les vas a confesar. Vas a disponer tu corazón y dices: lamento tanto haberte ofendido con esto, lamento tanto haber herido tu corazón. Entonces aquí es: confiesa lo que tu corazón carga, libérate de la culpa tú primero, y luego te confiesas y expresas a aquel a quien heriste, ese deseo que tú tienes de quitarles lo que sucedió, por lo menos limpiar su corazón, cuidando y protegiendo el tuyo primero. En amor y servicio, desde Trica, Escuela de Familias para Padres de la Nueva Humanidad. Elsa Lorena Bravo te acompaña y te habla el día de hoy.